Se escuchó la inmensa explosión que sacudió a Beirut. Deja al menos 70 muertos y cerca de 4.000 heridos, pero las cifras aumentan a medida que los trabajadores de emergencia cavan entre los escombros. Más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio causaron la explosión. Inesperada decisión política en Perú en medio de un repunte de casos de coronavirus. El Congreso rechazó dar su apoyo al jefe del gabinete del presidente Martín Vizcarra, lo que obliga al mandatario a conformar en los próximos días un nuevo equipo de gobierno. Enlazamos con un analista político peruano. Histórica decisión de la justicia de Colombia. La Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria preventiva contra el exmandatario y senador Álvaro Uribe Vélez en el proceso que se adelanta en su contra por delitos de soborno y fraude procesal. Es la primera vez que el tribunal colombiano ordena privar de la libertad a un expresidente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Mi nombre es Alan Austria. Una enorme explosión sacudió a la capital del Líbano y deja más de 70 muertos y 4.000 heridos. El estallido se produjo tras un incendio en el puerto de Beirut, cerca de un depósito de material explosivo donde se acumulaban 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un material altamente explosivo y tóxico. Las secuelas materiales del incidente se vieron en prácticamente toda la ciudad, con edificios dañados y caos en las calles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que parecía un ataque. Pánico, caos y destrucción en la capital del Líbano. Durante la tarde del martes, un hongo de fuego y humo tóxico naranja cubrió el cielo de Beirut, tras una enorme explosión en un almacén de explosivos en el puerto de la ciudad. La onda expansiva dejó daños materiales en un radio de más de 10 kilómetros. Estábamos en casa. Escuchamos que sonaban fuegos artificiales. Pensamos que era un contenedor en el puerto que estaba en llamas y no pudieron apagarlo. Unos segundos después, estábamos volando por los aires. Según el primer ministro Hassan Diab, la explosión se produjo tras un incendio cerca de un depósito del muelle, donde había almacenadas desde hace 6 años más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Las autoridades alertaron a los libaneses del uso de mascarillas debido al alto nivel de toxicidad en el aire y declararon el estado de emergencia. El Consejo Supremo de Defensa declaraba a Beirut como zona de desastre. Y el presidente Michel Aoun anunció 3 días de duelo nacional y dijo que el gobierno liberará 100.000 millones de libras libanesas de fondos de emergencia para paliar la catástrofe. No pasarán sin que rindan cuentas. Los responsables de esta catástrofe pagarán el precio. Esta es una promesa a los mártires y a los heridos. Este es un compromiso nacional. El incidente se ha producido a menos de 42 horas de que el Tribunal Especial para el Líbano, con sede en La Haya, dictara sentencia por el asesinato con coche bomba del ex primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005, a 2 kilómetros del lugar de la explosión, que golpea un país que atraviesa su peor crisis económica en décadas y que ha sumido en la pobreza a cerca de la mitad de los libaneses. Nos vamos a Perú, donde en medio de un repunte de casos de coronavirus, el Congreso rechazó dar su apoyo al jefe del gabinete de ministros del presidente Martín Vizcarra. Esto obliga al mandatario a conformar en los próximos días un nuevo equipo de gobierno. Vizcarra dijo que intereses particulares en el Congreso generaron el rechazo a su primer ministro y agregó que alista la designación del nuevo gabinete. Es por ello que agradecemos esta comunicación a Víctor Quijada. Él es abogado peruano y analista político. Buenas noches en Lima, señor Quijada. ¿Cómo entender esta inestabilidad política? ¿Por qué tantos cambios en el gabinete? ¿Y qué tanto aumenta la crisis política, el rechazo? ¿Cómo estás, Sala? Buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Bueno, esto realmente se da en un clima totalmente inoportuno, ¿no? En donde tenemos pues una crisis económica bastante grave, y el tema de los contagios y el manejo de la pandemia totalmente salido casi de control, en donde pues hemos superado los 400.000 contagios y más de 45.000 fallecidos de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones. Pero esta crisis política ya viene desde mucho antes, ¿no? Que como sabrán muchos televidentes que nos están escuchando y viendo, de que se plasmó con el cierre del Congreso hace un tiempo. Y que ahora otra vez, en el momento menos adecuado, donde hay una crisis que atender y muchas necesidades acá en el Perú, pues lo que se está viendo es de que se entra a un vacío de poder, a un desgobierno, porque prácticamente es como si no tuviéramos
ministros y un presidente del Consejo de Ministros. El presidente tiene 72 horas para que nombre a un nuevo gabinete. Esperemos de que esta situación pues, de fricción entre el Ejecutivo y el Legislativo, que ya tiene más desde el inicio de la gestión del partido que llevó a gobierno, Peruanos por el Cambio, asumiera inicialmente Pedro Pablo Kuczynski, que fue vacado, se está dando casi hasta fines de su mandato, ¿no? De este mandato. Por lo tanto, lo que se requeriría aquí es básicamente mayor o mejor negociación y mayor tender puentes, ¿no? Bien, señor Quijada, nos quedan 30 segunditos. ¿Qué se espera, en unas palabras, del nuevo gabinete de Vizcarra? Bueno, lo que básicamente la población está esperando es de que hayan soluciones y planteamientos concretos en el corto y mediano plazo, en lo que gira en las políticas de Estado que van a girar en el Pacto Perú, ¿no? Y por lo tanto se requiere conformar un equipo nuevo donde no hayan ministros que sean cuestionados, porque uno de los digamos, problemas que llevó a este rechazo de este gabinete es el hecho de algunos ministros cuestionados, como el fuera de Educación, el de Trabajo y la de Economía, ¿no? Entonces esperemos de que sin tinte político se pueda llegar a una mejor relación entre Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por esta comunicación y sus palabras, Víctor Quijada. Él es abogado peruano y analista político. Seguimos en América Latina, y es que en una decisión sin precedentes, la Corte Suprema colombiana ordenó prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto para evitar que interfiera con la justicia en un procedimiento que se adelanta en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno. Esta es la primera vez en la historia de Colombia que se ordena una medida de este tipo en contra de un exmandatario. Veamos este informe de Andrea Amaya. Obsesión decir la verdad. Por primera vez en la historia política de Colombia, un expresidente de la República es pedido por la justicia. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia colombiana dictó casa por cárcel en contra del senador Álvaro Uribe Vélez. A través de Twitter, el exmandatario lamentó la decisión de la Corte. La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Uribe Vélez es acusado de presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo en contra de Iván Cepeda, senador del partido Polo Democrático Alternativo. En febrero de 2012, Cepeda detalló graves hechos relacionados con una propiedad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, que habría servido como sede de un grupo paramilitar conocido como el Bloque Metro. Durante todos estos años, el exmandatario ha negado tener vínculos con grupos paramilitares. Por su parte, el director para las Américas de la ONG en defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, celebró la noticia. Felicito a Corte Suprema por actuar con responsabilidad al ordenar la detención domiciliaria de Uribe. La Corte demuestra que todos, hasta los más poderosos, son iguales ante la ley. Hay que respetar independencia judicial. Comunidad internacional respaldará a la Corte. Sobre Uribe Vélez pesan decenas de procesos que van desde injuria hasta presuntos vínculos con matanzas paramilitares. Pero hasta ahora ha logrado sortear todas las acusaciones sin mayor daño político e incluso tuvo influencia en la elección de los presidentes que lo sucedieron. Finalizamos con la información sobre la pandemia del COVID-19, y es que la Organización Mundial de la Salud pidió cautela al anuncio de Rusia de que una vacuna estaría ya casi lista para ser inoculada a la población general, y agregó que hay actualmente cientos de vacunas en proceso de prueba que deben cumplir todas las fases y las regulaciones para una licencia y así proceder de forma segura. Esto mientras el mundo supera ya los 18 millones de contagios de COVID-19 y se aproxima a las 700,000 muertes. De este número que les acabamos de dar, revisemos las cifras en América Latina, y es que los contagios latinoamericanos corresponderían casi a un 30% de los casos de todo el planeta. Brasil, México, Perú y Chile serían los países con mayor número de positivos y están en la lista de los 10 países más afectados del mundo. Brasil tiene más de 95,000 muertos, México le sigue con 48,000, Perú estaría con más de 18,000, también en tercer lugar, Colombia con 11,000 y Chile con 9,700. Gracias por su compañía. Siga con más noticias aquí en France 24.